Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a continuar viendo algunos temas referidos a estática y resistencia de materiales de tercer año electromecánica. En concreto, vamos a analizar situaciones problemáticas referidas a sistemas de fuerzas no concurrentes. Los sistemas de fuerzas no concurrentes están conformados por un grupo de fuerzas que actúan al mismo tiempo en el mismo lugar, pero que no tienen un punto en común del cual salgan o se dirijan, como es este que tenemos aquí en pantalla. Fíjense que tenemos un problema donde se nos pide determinar gráfica y analíticamente la resultante del sistema de fuerzas que está presentado allí. Fíjense que los datos que normalmente nos entrega un problema de este tipo son los valores de las fuerzas, también los ángulos que conforman en relación, en este caso, a la horizontal, y las separaciones que existen entre las fuerzas que están conformando este sistema. Vamos a ver cómo lo resolvemos a esto, primeramente de forma gráfica y luego de manera analítica. Para hacer nuestro trabajo gráfico deberemos adoptar una escala para convertir las fuerzas en newton a centímetros y así poderlas dibujar como vectores. Fíjense que como esto ya lo hemos hecho en varias ocasiones, aquí directamente vamos a ver un video donde ya están esas fuerzas dibujadas en ángulo y en tamaño de acuerdo a la escala que hemos adoptado. Lo que vamos a hacer primeramente es transportar a otro espacio dentro de nuestro plano, dentro de nuestro cuaderno, a cada una de las fuerzas que componen el sistema. La vamos a transportar una a continuación de la otra, pero en escala, es decir, con los valores que miden cada vector y también con la inclinación correspondiente. Para eso, como estamos viendo en pantalla, utilizamos o recurrimos a una escuadra y una regla. Fíjense que la escuadra hago que uno de los cantos se apoye exactamente en la posición del vector que quiero transportar. En el otro canto coloco la regla para que me sirva de guía o de riel para poder mover esa fuerza hasta el sector, en este caso, que tenemos a la derecha del plano y que va, digamos, en este caso la segunda fuerza a continuación de la fuerza 1. A la fuerza 3 la vamos a transportar, vamos a hacer una copia de ella a continuación de la fuerza 2. Fíjense que generalmente hacemos una pequeña marquita y después la dibujamos bien en el tamaño correspondiente. Y por supuesto poniéndole punta de flecha porque si no, no sería un vector sino simplemente una recta. La resultante, vamos a ver, como lo indica ahora a continuación el video, va desde el origen, desde donde yo dibujé la copia de la fuerza 1, hasta el final de la última fuerza que transporté, en este caso al final de la punta de la flecha de la fuerza 3. A ese vector lo llamamos resultante y, como me había olvidado anteriormente, le voy a poner también los nombres a cada una de las fuerzas. A la copia de F1 la llamo F1', a la copia de F2, F2' y F3', por supuesto, a la copia de F3. Fíjense que hasta acá nosotros tenemos a la resultante gráficamente calculada con un valor en escala, con una inclinación, pero ¿qué pasa? Fíjense que la resultante, que la tenemos acá, no podemos decir que está ahí, sino que la resultante tiene que estar en el sector donde están las fuerzas que hemos dibujado originalmente en escala, es decir, a la izquierda de nuestra pantalla. La resultante, mediante este método, la hemos logrado calcular gráficamente, obtener su valor, su ángulo, pero no sabemos en qué lugar está ubicada. Y para saber en dónde se ubica esa fuerza, vamos a usar un método que se llama el método del polígono funicular, que consiste en arbitrariamente elegir un punto, que vamos a llamar foco. Generalmente ese punto está ubicado a la derecha del gráfico de nuestras fuerzas y
Desde el origen y el final de cada una de las fuerzas que hemos transportado, vamos a trazar unas líneas que unan ese punto con el foco. Y se van a lograr una serie de líneas que llamaremos rayos. A esos rayos, para identificarlos, los vamos a señalar con un número romano. 1, 2, 3 y 4. ¿Para qué nos van a servir esos rayos? Bueno, ahora lo veremos a continuación. Fíjense que yo voy a transportar ahora estos rayos desde esta parte del gráfico, que es una gráfica auxiliar, podríamos decir, hacia donde están realmente ubicadas nuestras fuerzas en el cuaderno. El primer rayo, el 1, lo vamos a transportar de tal manera que venga desde afuera y choque, corte, con la recta acción de la fuerza 1. Al segundo rayo, utilizando la escuadra y la regla, lo transportaremos desde donde terminó la copia del rayo 1 hasta chocar con la fuerza 2. Y así el rayo 3 continuará siguiendo al rayo 2 y terminará el mismo cuando choque con la fuerza 3. Si tuviéramos más fuerzas, seguiríamos obrando de la misma manera. Nos falta todavía transportar el rayo 4. Fíjense que ahora voy, por una cuestión de comodidad, aprovechando que tengo un cuaderno, a moverlo un poquito para poder manejarme mejor con la regla y la escuadra. De tal manera que el rayo 4 irá donde terminó el rayo 3. ¿Y ahora qué hago? Voy a prolongar la recta de acción tanto del rayo 1 como la recta de acción del último rayo que haya dibujado, en este caso el rayo 4. Donde se cortan estas dos rectas en este punto, por ahí pasa la resultante. Y tendré que transportarla también usando la escuadra y la regla como se ve en este video. Fíjense, hago una línea orientativa y luego dibujo en escala del mismo tamaño la resultante. La resultante puede dibujarse más arriba, un poco más abajo, pero lo cierto es que tiene esa inclinación, ese tamaño y está pasando por el punto que obtuvimos mediante este método que, insisto, se llama método del polígono funicular. Para que esté mucho mejor presentado nuestro trabajo, vamos a ponerle nombres a estas proyecciones, los rayos, como rayo 1', 2', 3' y 4'. Bien, de esta manera hemos resuelto gráficamente nuestro problema. Ahora vamos a ver cómo hacemos para resolverlo analíticamente. Para eso volvemos al dibujo original y fíjense que nos vamos a valer del teorema de Pitágoras, pero también de cómo se comporta en primer momento el coseno de, digamos, la proyección, podríamos decir, utilizando la función trigonométrica coseno, de las fuerzas. ¿Por qué? Porque hemos visto ya en situaciones anteriores que podemos descomponer a una fuerza en dos direcciones, en una dirección horizontal y en una dirección vertical. Para eso vamos imaginariamente a colocar a cada una de estas fuerzas que tenemos en el sistema dentro de un sistema de ejes coordenados cartesianos, X e Y. Fíjense, si lo hacemos con la fuerza 1, si quisiéramos descomponerla o proyectarla sobre el eje de las X, vamos a tener que multiplicarla por el coseno del ángulo que está formando con relación a ese eje. En este caso, el ángulo de 50 grados. Ahora, ¿qué signo tiene esa fuerza multiplicada por el coseno? Y para eso recurriremos a lo que tenemos aquí en la pantalla a nuestra derecha.
veremos que el coseno, cuando estamos en el tercer cuadrante, que es el tercer cuadrante que se nos señala acá, adopta un signo negativo. Por lo tanto, como nuestro objetivo es calcular la resultante con respecto al eje X de todas las proyecciones de las fuerzas que tenemos en este sistema, diremos que para calcular la misma, F1X, que vendría a ser la proyección de la fuerza 1 sobre el eje de las X, tendrá signo negativo. Bien, ahora sacamos el eje de las Y y lo ponemos acá, para ver cómo se comporta la fuerza 2 en relación a su proyección sobre el eje de las X. Fíjense que para eso tenemos que multiplicar por el coseno. Y esta fuerza, la fuerza 2, se encuentra justo en el límite entre un momento en el cual el coseno adopta un signo negativo y el coseno adoptando signo positivo. ¿Qué signo utilizamos acá? No te hagas problema. Ponele signo positivo porque ya vamos a ver enseguida de que en realidad el coseno, cuando el ángulo es de 90 grados, como en este caso, es igual a 0. Ahora hacemos lo mismo, pero para la fuerza 3, y vamos a ver cómo la fuerza 3, mirando este dibujo y mirando lo que aparece acá, se encuentra en el cuarto cuadrante, la proyección de F3X va a ser positiva. Bien, ya clarito el tema de los signos, vamos a reemplazar por los valores que tenemos. Fíjense, respetando los signos, vamos a hacer los cálculos que tengamos que hacer y nos encontraremos cuando calculemos el coseno de 90 que el resultado es 0 y 0 por cualquier número es 0. Por lo tanto, esto podemos directamente descartarlo. Haciendo los cálculos pertinentes, obtendremos que la resultante en relación al eje de las X de todas las fuerzas de este sistema no concurrente es igual a menos 13,013 newton aproximadamente. Bien, ahora veremos cómo hacemos para calcular la resultante en relación al eje de las Y. Y para eso vamos a hacer un planteo muy similar a lo anterior. Vamos, en este caso, a utilizar la función seno, porque si los ángulos están generados desde la horizontal, veremos que las proyecciones de los mismos sobre el eje de las Y se obtendrán multiplicando el valor de la fuerza por el seno de dicho ángulo. Vamos, como decía, a hacer lo mismo que hace rato, a ubicar a cada una de las fuerzas dentro de un sistema de ejes coordenados cartesianos y observaremos que F1 para la función seno tiene signo negativo en el tercer cuadrante. Por lo tanto, para calcular el valor de RI, diremos que es igual a menos F1i, es decir, la proyección sobre el eje de las Y de F1 tendrá signo negativo. Si hacemos el mismo análisis para F2, nos encontraremos que esta fuerza está apoyada directamente sobre el eje de las Y. Pero en este caso, si observamos lo que tenemos acá a nuestra derecha de la pantalla, veremos que el seno se comporta o adquiere un signo negativo cuando está en el tercer cuadrante, pero también negativo cuando está en el cuarto cuadrante. Entonces es evidente que la proyección de F2 sobre el eje de las Y será de signo negativo. Lo mismo cuando analicemos F3, como F3 se encuentra en el cuarto cuadrante y el seno adquiere un signo negativo allí, entonces esto nos quedará como menos F3i. Reemplazando cada una de estas fuerzas a las que le hemos puesto su signo por sus equivalentes, vamos a ver que nos quedará una ecuación como la que tenemos aquí en pantalla. Haciendo los cálculos, veremos que, por ejemplo, el seno de 90 grados, en este caso va a ser igual a 1, y multiplicando y haciendo las restas, porque son todos números negativos, obtendremos que RI tiene un valor de menos 778,2 newton aproximadamente, porque son valores que hemos redondeado. Lo cierto es que ahora ya tenemos el valor de Rx y el valor de Ri, y podemos recurrir
a nuestra querida y apreciada ecuación del teorema de Pitágoras, que dice que r al cuadrado es igual a rx al cuadrado más ri al cuadrado. Si despejamos r, obtendremos, como se ve aquí en pantalla, un resultado, reemplazando por supuesto por los valores, de 778,31 newton aproximadamente. Fíjate que todo número negativo elevado al cuadrado me va a quedar de signo positivo, porque una raíz de un número negativo, raíz cuadrada, no tiene solución dentro del campo de los números reales. Pero al elevársela al cuadrado, solucionamos ese problemita. Espero que hayas entendido, espero que te hayas sacado todas tus dudas y cualquier cosa seguramente tendremos oportunidad de encontrarnos y aclarar lo que haga falta. Un abrazo y muchos saludos a sus familias.